Hay decisiones que tomas en segundos y que tardan años en destruirte completamente. Yo tomé la mía un 22 de diciembre a las 4:47 de la tarde, y en ese momento creí que estaba ejerciendo mi poder, creí que estaba demostrando quién mandaba, creí que era intocable, me equivoqué en todo. Mi nombre es Magdalena Torres, tengo 42 años, y durante 15 años fui la directora regional de operaciones para Latinoamérica de Chrysler Industries, una multinacional alemana especializada en tecnología de automatización industrial con presencia en 47 países. Manejaba un presupuesto anual de 340 millones de euros, supervisaba a 1.200 empleados directos y reportaba únicamente al consejo directivo en Frankfurt. Era la mujer más poderosa en toda la región, intocable, o eso pensaba. Debería comenzar desde el principio, desde donde todo realmente empezó a pudrirse, aunque yo no lo supiera entonces. Pero para entender la magnitud de lo que hice, necesitan conocer primero a la persona que destruí. Necesitan conocer a Verónica Rivera. Verónica entró a Chrysler hace 11 años como analista junior en el departamento de compliance y auditoría interna. Era una de esas empleadas que pasan desapercibidas, discreta, metódica, siempre llegaba temprano y se iba tarde, nunca pedía aumentos llamativos ni buscaba reflectores. En 11 años, había ascendido gradualmente hasta senior manager de controles internos, un puesto técnico, sin glamour, sin exposición ejecutiva. Para mí era invisible, parte del mobiliario corporativo. Lo que yo no sabía, lo que nadie en el liderazgo sabía, es que Verónica Rivera era la persona más peligrosa de toda la organización. No porque fuera maliciosa, sino porque era absolutamente brillante y tenía acceso a todo. Cada transacción financiera, cada contrato, cada aprobación ejecutiva, cada desviación de procedimientos, todo pasaba por su escritorio para validación de controles. Ella veía todo, y lo que es peor, ella entendía todo, pero estoy adelantándome. Déjenme llevarlos al momento exacto donde mi imperio comenzó a desmoronarse, aunque yo todavía no lo supiera. 22 de diciembre, 3 días antes de Navidad. Las oficinas estaban decoradas con esas guirnaldas corporativas que intentan simular espíritu navideño, pero solo logran recordarte que estás atrapado en una oficina. La mayoría del personal ya estaba en modo festivo, cerrando pendientes menores, despidiéndose antes de las vacaciones. Yo tenía otros planes. Había convocado a una reunión de emergencia del comité ejecutivo para las 3 de la tarde. En la agenda, reestructuración organizacional confidencial. Era mi movimiento maestro, o eso creía. Durante meses, había estado negociando en secreto con Hermann Volker, uno de los miembros del consejo en Frankfurt, para eliminar posiciones que yo consideraba redundantes y transferir esos presupuestos a proyectos bajo mi control directo. Esto me daría aún más poder, más recursos, más influencia. El problema es que muchas de esas posiciones redundantes eran precisamente los controles, las auditorías, los sistemas de checks and balances que mantenían todo en orden. Pero esos detalles técnicos me aburrían. Yo era una ejecutiva de acción, de resultados, de números en crecimiento. Las auditorías internas eran solo burocracia que ralentizaba las decisiones importantes. Entre las posiciones que planeaba eliminar estaba la de Verónica Rivera. Antes de contarles exactamente cómo esa decisión se convirtió en la bomba nuclear que detonó mi carrera completa, podrían tomarse un segundo para darle me gusta a este video y suscribirse, porque lo que estoy a punto de compartir les mostrará cómo un despido aparentemente rutinario puede desencadenar una investigación del consejo directivo
que expone 15 años de irregularidades valoradas en 89 millones de euros. Y créanme, necesitan escuchar cada detalle de cómo la subestimación de una sola empleada destruyó todo lo que había construido en década y media. La reunión del comité ejecutivo fue exactamente como la había planeado. Presenté los números, la optimización de costos, la agilización de procesos. Mis VPs asintieron como siempre lo hacían. Nadie se atrevía a cuestionarme. La aprobación fue unánime. Implementación inmediata, ordené. Notificaciones esta misma tarde. Mi asistente ejecutiva, Claudia, se veía incómoda. Señora Torres, ¿está segura? Estamos a 3 días de Navidad. Quizás podríamos esperar hasta enero. La miré con esa expresión que había perfeccionado durante años, esa que hacía que las personas se encogieran. Claudia, los negocios no tienen calendario sentimental. Si esperamos hasta enero, perdemos un mes completo de ahorros. Las notificaciones se hacen hoy. Ella bajó la mirada. Como ordené, señora Torres, a las 4:30 de la tarde comencé las notificaciones personales. 7 personas ese día. Guardé a Verónica para el final, no por crueldad deliberada, sino porque su posición era la menos importante en mi mente. Entró a mi oficina a las 4:47 p.m. Lo sé porque después reviví ese momento 1000 veces, intentando detectar alguna señal de lo que vendría, algún indicio de la tormenta que estaba a punto de desatar. Verónica llevaba un suéter verde oscuro, nada especial, cabello recogido en un moño sencillo, sin maquillaje elaborado. Sostenía una carpeta manila contra su pecho. Se veía cansada, como todos en esa época del año. Señora Torres, me pidió verme. Su voz era tranquila, profesional. Siéntate, Verónica. No le ofrecí café ni cortesías. No había tiempo para eso. Voy a ser directa. La compañía está reestructurando operaciones. Tu posición ha sido identificada como redundante. Tu último día es hoy. Recursos Humanos te explicará los detalles del paquete de liquidación. Esperaba protestas, lágrimas, súplicas. Era lo que había visto en las otras 6 notificaciones. Verónica solo parpadeó, procesando. ¿Puedo preguntar la razón específica? Su voz seguía calmada, demasiado calmada. Ya te lo dije. Redundancia operacional. Estamos optimizando estructuras. Entiendo. Verónica miró la carpeta que llevaba, luego a mí. ¿Esto tiene relación con el informe que iba a presentarle mañana? Fruncí el ceño. ¿Qué informe? El análisis trimestral de desviaciones en aprobaciones ejecutivas. Identifiqué algunas irregularidades en contratos que requieren revisión del Consejo. Pensé que debería estar al tanto antes de... La interrumpí con un gesto de mano. Verónica, francamente, ese tipo de tecnicismos ya no son tu responsabilidad. Si había algo importante, estoy segura de que alguien más lo detectará. Ella asintió lentamente. Por primera vez, vi algo en sus ojos. No era miedo ni tristeza. Era algo que no supe identificar entonces, pero que ahora reconozco perfectamente. Era determinación absoluta. Entiendo perfectamente, señora Torres. Se puso de pie, alisó su suéter. Solo una última cosa. Esta carpeta contiene copias de documentación que, por procedimiento, debía entregarle directamente a usted antes de cualquier transición. ¿Prefiere que la deje en su escritorio o que la envíe a Recursos Humanos? Déjala en la bandeja de salida. Señalé vagamente hacia un lado de mi escritorio. Ya estaba revisando mi teléfono. Mi mente en la siguiente tarea. Verónica colocó la carpeta manila en la bandeja, exactamente donde le indiqué. «Feliz Navidad, señora Torres». No respondí. Ella salió de mi oficina y yo ya estaba marcando otro número, organizando la siguiente reunión. Olvidé su existencia en aproximadamente 3 minutos. Esa carpeta manila se quedó en mi bandeja de salida, sin abrir, durante exactamente 4 días.
4 días que lo cambiaron absolutamente todo. El 23 de diciembre salí temprano de la oficina, algo inusual para mí. Las oficinas cerrarían hasta el 2 de enero. Tenía una cena familiar programada, compromisos sociales, la rutina navideña de una ejecutiva exitosa. Me sentía satisfecha con mi decisión. Había eliminado costos innecesarios. Había fortalecido mi control sobre la operación. Era brillante, o eso pensaba. La Navidad pasó en esa bruma de celebraciones obligatorias y copa tras copa de champán con otros ejecutivos, todos felicitándonos mutuamente por otro año exitoso. El 26 de diciembre estaba en mi casa de campo en Valle de Bravo, revisando emails rutinarios en mi iPad junto a la piscina, cuando llegó el primer mensaje que me hizo fruncir el ceño. Era de Hermann Volker, mi contacto en el consejo en Frankfurt. El asunto decía: llamada urgente requerida. Eso era inusual. Hermann y yo teníamos una relación cordial pero distante. Él había apoyado mi reestructuración. ¿Qué podía ser tan urgente 3 días después de Navidad? Llamé inmediatamente. Eran las 11 a.m. en México, 7 p.m. en Alemania. Magdalena, tu tono era gélido, nada del usual saludo cordial. Necesito que me expliques algo. ¿Por qué el Consejo acaba de recibir un paquete de 347 páginas de documentación titulado Irregularidades críticas en operaciones Latinoamérica? Análisis integral 2019-2024. Mi estómago se contrajo. ¿De qué estás hablando? El paquete llegó por mensajería certificada el 24 de diciembre, enviado desde Ciudad de México. Incluye evidencia detallada de desviaciones en procesos de aprobación, contratos adjudicados sin licitación adecuada, sobrecostos no justificados y lo que parece ser un patrón sistemático de elusión de controles internos, todo durante tu gestión. Eso es ridículo. ¿Quién envió eso? Una tal Verónica Rivera, identificada como ex Senior Manager de Controles Internos, despedida por ti el 22 de diciembre. Hubo una pausa cargada. El mismo día que, según su carta, estaba programada para presentarte estas mismas irregularidades. Sentí como si me hubieran arrojado agua helada. Hermann, escucha. Esa mujer estaba resentida por su despido. Esto es claramente una venganza. Magdalena, el paquete incluye documentación original, contratos con tu firma, emails con tu aprobación, registros financieros certificados. No son acusaciones vagas, es evidencia documental de 5 años. No he hecho nada incorrecto. Todo lo que aprobé estaba dentro de mis facultades. Adjudicar un contrato de 12 millones de euros a una empresa consultora sin proceso de licitación está dentro de tus facultades. Aprobar sobrecostos del 340% en proyectos de infraestructura sin justificación técnica. Eliminar controles de validación que específicamente el Consejo había ordenado mantener. Cada pregunta era una puñalada. Esas decisiones fueron tomadas con base en criterios de negocio. El Consejo ha convocado una sesión extraordinaria para el 2 de enero. Presencia obligatoria, Ciudad de México. Se ha iniciado una investigación formal. Hasta entonces, quedas suspendida de tus funciones con goce de sueldo. Wolfgang Schneider asumirá temporalmente tu posición. No puedes hacer esto. Tengo 15 años en esta compañía. He generado millones en crecimiento. Y según este análisis, también has generado pérdidas ocultas de aproximadamente 89 millones de euros por sobrecostos, contratos inflados y procesos ineficientes que eliminaste para agilizar decisiones. Su voz era como hielo. Magdalena, el Consejo está considerando acciones legales. Te sugiero que contrates un abogado. La llamada terminó. Me quedé sentada junto a la piscina, con el iPad en mi regazo, mientras mi mundo se desmoronaba en cámara lenta. ¿Cómo era posible? ¿Cómo una empleada que acababa de despedir, una mujer discreta que nunca había causado problemas,
¿Tenía la capacidad de desencadenar esto? Entonces recordé. La carpeta Manila, el informe que mencionó, la carpeta que dejó en mi bandeja de salida y que yo, en mi arrogancia infinita, ni siquiera abrí. Llamé frenéticamente a Claudia. La carpeta que Verónica Rivera dejó en mi oficina el 22, la archivaste. ¿Qué carpeta, señora Torres? Una carpeta Manila, en mi bandeja de salida. Ah, sí, la llevé al archivo general antes de cerrar oficinas. Es urgente. Las oficinas están cerradas hasta el 2 de enero. Necesito esa carpeta ahora. Señora Torres, es 26 de diciembre. El edificio está cerrado. Seguridad mínima. No puedo acceder hasta... Colgué. Mis manos temblaban. Los siguientes días fueron un infierno de ansiedad. Contraté al mejor abogado corporativo de México. Le expliqué la situación, minimizando, justificando, racionalizando cada decisión. Él me escuchó con expresión cada vez más seria. Magdalena, necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Alguna de estas acusaciones tiene fundamento real? Son interpretaciones. Yo tomé decisiones ejecutivas dentro de mi autoridad. Eliminaste controles internos sin autorización del Consejo. Optimicé procesos redundantes. Adjudicaste contratos sin licitación. Utilicé proveedores confiables para agilizar. ¿Aprobaste sobrecostos sin justificación técnica? Los proyectos complejos siempre tienen variables imprevistas. Mi abogado cerró su libreta. Magdalena, cada una de esas justificaciones es una admisión de irregularidad grave. Si lo que describes es exacto, enfrentas no solo despido con causa, sino potencialmente responsabilidad civil y hasta penal. Esto es injusto. Yo construí esa operación, la hice crecer y, según parece, también la usaste como tu feudo personal, eliminando cualquier supervisión que te incomodara. Se puso de pie. Mi consejo profesional: prepárate para negociar una salida discreta. Si el consejo tiene la evidencia que describes, no hay defensa posible. El 2 de enero llegó como una ejecución programada. Me presenté en las oficinas corporativas a las 9 a.m. El edificio, normalmente bullicioso, estaba en silencio absoluto. Me escoltaron directamente a la sala de juntas ejecutivas. Allí estaban los 5 miembros del consejo directivo que habían volado desde Frankfurt: Hermann Volker, Klaus Mendel, Ingrid Schaefer, Wolfgang Schneider y la presidente del consejo, Dora True. Margarete Hoffmann, una mujer de 61 años con reputación de ser absolutamente implacable. En la mesa, perfectamente ordenadas, había carpetas idénticas frente a cada miembro del consejo. Reconocí el formato. Era el análisis de Verónica. Señora Torres, tome asiento. La voz de la doctora Hoffmann no admitía réplica. Me senté. Sentía que cada miembro del consejo podía escuchar mi corazón latiendo. Durante los últimos 8 días, este consejo ha realizado una revisión exhaustiva de la documentación proporcionada por la señora Verónica Rivera. La doctora Hoffmann abrió la carpeta frente a ella. Adicionalmente, hemos realizado auditorías forenses independientes para verificar cada alegación. Los resultados son devastadores. Proyectaron una presentación en la pantalla grande. Página tras página de contratos, aprobaciones, emails, registros financieros. Todo con mi firma. Todo con mis aprobaciones. Caso número 1. Contrato con Grupo Consultor Valenzuela por 12 millones de euros para optimización de procesos. Adjudicado directamente sin licitación, sin propuestas comparativas, sin justificación técnica. La investigación revela que el director de Grupo Consultor Valenzuela es Rodrigo Valenzuela, tu excuñado. Eso no es conflicto de interés. Nos divorciamos hace... El divorcio se finalizó 3 meses después de la adjudicación del contrato.
Y el servicio de consultoría resultó en un informe de 40 páginas con recomendaciones genéricas que nunca se implementaron. 12 millones de euros por un documento que podría haber generado un pasante. No tenía respuesta. Caso número 2. Proyecto de actualización de infraestructura tecnológica. Presupuesto inicial, 8 millones de euros. Costo final, 27 millones de euros. Sobrecosto del 340% aprobado por ti en 5 ocasiones, sin validación técnica independiente, sin revisión de ingeniería, sin justificación documentada. Los proyectos tecnológicos son complejos, siempre hay. El análisis forense revela que el 60% de ese sobrecosto corresponde a equipamiento especializado que nunca fue instalado. La facturación existe, los equipos no. Yo no soy responsable de la operación detallada. Eres responsable de aprobar 19 millones de euros en sobrecostos sin evidencia de entrega. Eso sí es tu responsabilidad. Klaus Mendel tomó la palabra. Pero lo más grave no son los casos individuales, señora Torres. Lo más grave es el patrón sistemático. Durante 5 años deliberadamente eliminaste, debilitaste o ignoraste cada control interno diseñado para prevenir exactamente este tipo de irregularidades. Despediste a 3 auditores internos entre 2020 y 2023, continuó Ingrid Schaefer. Cada uno, después de que cuestionaran aprobaciones tuyas, reasignaste al equipo de compliance a reportar directamente a ti en lugar de al Consejo. Eliminaste requisitos de licitación competitiva para contratos bajo 15 millones de euros, cuando el límite establecido por el Consejo era 2 millones. Creaste un sistema donde eras simultáneamente quien proponía, quien aprobaba y quien supervisaba las operaciones, dijo Hermann Volker sin mirarme. Concentraste todo el poder, eliminaste todos los controles y luego actuaste sorprendida cuando alguien finalmente documentó las consecuencias. La doctora Hoffman cerró su carpeta. Señora Torres, el Consejo ha tomado una decisión unánime. Tu empleo con Kreisberg Industries queda terminado de inmediato por causa grave. No habrá liquidación, no habrá compensación. Adicionalmente, estamos evaluando acciones legales para recuperación de daños. No pueden hacer esto. Tengo contrato, tengo derechos. Tienes un contrato que específicamente permite terminación por causa grave en casos de mala conducta, negligencia grave o violación de políticas corporativas. Cumples los 3 criterios. La doctora Hoffman se puso de pie. Seguridad te escoltará para recoger tus pertenencias personales. Tienes 30 minutos. Esto es culpa de Verónica Rivera. Ella fabricó esto por venganza. Señora Torres, la doté. Hoffman finalmente me miró directamente. La señora Rivera no fabricó nada. Simplemente hizo su trabajo. Documentar irregularidades y reportarlas al Consejo. Un trabajo que intentaste presentarle el 22 de diciembre, pero que tú, en tu infinita arrogancia, ni siquiera te dignaste a escuchar antes de despedirla. Si hubieras escuchado, si hubieras abierto esa carpeta que te dejó, si hubieras mostrado la más mínima intención de corregir los problemas que había identificado, quizás estaríamos teniendo una conversación muy diferente, pero elegiste despedirla, silenciarla, eliminar el último control que quedaba. Wolfgang Schneider añadió: la señora Rivera nos contactó porque era su obligación profesional. Su análisis es meticuloso, preciso y absolutamente demoledor. No es venganza, Magdalena. Es rendición de cuentas que evitaste durante años. 2 oficiales de seguridad entraron a la sala. Señora Torres, por favor acompáñenos. La caminata hacia mi oficina fue humillante. Empleados que me habían adulado durante años ahora evitaban mi mirada. Claudia lloraba en su escritorio. Tenía 30 minutos para empacar 15 años de carrera en cajas de cartón. Mientras metía torpemente fotos y diplomas en una caja, vi la carpeta Manila.
la que Claudia había recuperado del archivo. La abrí con manos temblorosas. Era exactamente lo que el Consejo había descrito, un análisis forense de 5 años de operaciones, cada irregularidad documentada con precisión quirúrgica, cada patrón identificado, cada consecuencia cuantificada. Pero lo que más me impactó fue la primera página. Era una carta dirigida a mí, fechada 22 de diciembre, 4 p.m. Estimada señora Torres, adjunto el análisis trimestral de controles internos que hemos discutido en reuniones previas. He identificado patrones de desviación que requieren su atención inmediata y posible escalamiento al Consejo Directivo. Como siempre, mi intención es trabajar colaborativamente para fortalecer nuestros procesos y asegurar que Kreisberg Industries mantenga los más altos estándares de integridad corporativa. Quedo a su disposición para discutir estas observaciones y desarrollar planes de acción correctivos. Respetuosamente, Verónica Rivera, Senior Manager, Controles Internos. No era venganza, era su trabajo. Un trabajo que ella había hecho impecablemente durante 11 años, y yo la despedí por intentar hacerlo una última vez. Los siguientes meses fueron un descenso al infierno. El despido se volvió público. La prensa especializada cubrió el escándalo. Ejecutiva despedida tras investigación de fraude. Kreisberg limpia casa después de irregularidades por 89 millones de euros. El costo de eliminar controles internos. Otros empleados comenzaron a hablar. Historias de bullying, de intimidación, de decisiones arbitrarias. El retrato que emergió no era el de una ejecutiva brillante, sino el de una tirana que había construido un reino personal, eliminando a cualquiera que cuestionara su autoridad. Mi reputación estaba destruida. Ninguna otra empresa me contrataría en una posición similar. Las ofertas que recibía eran para puestos muy por debajo de mi nivel anterior, en empresas que no conocían mi historia o que específicamente buscaban rehabilitar ejecutivos caídos. La investigación legal continuó durante 14 meses. Al final llegué a un acuerdo. Devolví 4.2 millones de euros en compensaciones recibidas durante los últimos 3 años. Pagué multas adicionales y firmé acuerdos de confidencialidad que me prohibían hablar públicamente sobre el caso. ¿Y Verónica Rivera? Tardé meses en atreverme a investigar qué había pasado con ella. Cuando finalmente lo hice, descubrí algo que hizo mi humillación aún más completa. Verónica no había necesitado buscar otro empleo. El día después de que el Consejo recibió su análisis, Klaus Mendel personalmente la llamó ofreciéndole una posición, directora global de Compliance e Integridad Corporativa, reportando directamente al Consejo, con autoridad sobre todas las operaciones de Kreisberg en 47 países. Aceptó el puesto el 2 de enero, el mismo día que yo fui despedida. Su salario era el doble del que yo le pagaba. Su oficina estaba en la sede de Frankfurt. Su primer proyecto fue implementar un programa global de controles internos diseñado específicamente para prevenir que otra Magdalena Torres pudiera volver a existir en la organización. En una entrevista para una revista especializada en compliance corporativo, le preguntaron sobre el incidente que había lanzado su carrera internacional. Su respuesta fue devastadoramente simple. Durante 11 años hice mi trabajo, proteger a la organización identificando riesgos y debilidades en nuestros sistemas. La diferencia es que antes reportaba a personas que no querían escuchar. Ahora reporto a personas que entienden que los controles internos no son obstáculos burocráticos, son la diferencia entre una empresa sana y un fraude esperando a ser descubierto. Le preguntaron si sentía satisfacción por mi caída. Su respuesta fue aún más demoledora.
No siento satisfacción por el sufrimiento de nadie. Lo que siento es tristeza porque fueron necesarios 89 millones de euros en irregularidades y el despido arbitrario de múltiples profesionales competentes para que finalmente alguien prestara atención. La señora Torres no era el problema, era un síntoma. El problema era un sistema que permitió que alguien concentrara tanto poder sin supervisión adecuada. Esas palabras me persiguen más que cualquier insulto o celebración de mi caída podría haberlo hecho, porque tiene razón. Yo no era una villana de película, era simplemente una ejecutiva que confundió poder con inmunidad, que confundió autoridad con infalibilidad. Hoy, 3 años después, trabajo como consultora independiente para pequeñas empresas. Gano una fracción de lo que ganaba antes. Vivo en un departamento modesto, no en la casa en Polanco que tuve que vender para pagar multas y abogados. Pero lo más difícil no es la caída económica, es el conocimiento de que yo misma construí cada paso de mi destrucción, cada control que eliminé, cada auditor que despedí, cada voz crítica que silencié, cada reunión donde descarte preocupaciones legítimas como burocracia innecesaria. Y especialmente ese momento del 22 de diciembre a las 4:47 p.m., cuando Verónica Rivera intentó entregarme la evidencia de mis propias irregularidades, y yo estaba demasiado arrogante, demasiado segura de mi poder, demasiado convencida de mi invencibilidad como para siquiera abrir la carpeta. Si hubiera escuchado, si hubiera prestado atención, si hubiera tenido aunque fuera una pizca de humildad para reconocer que alguien inferior en la jerarquía corporativa podía tener información valiosa, todo habría sido diferente. Esa es la parte que me destroza cuando no puedo dormir a las 3 de la mañana. No es solo que perdí mi carrera, mi reputación, mi estatus. Es que Verónica me estaba tendiendo una cuerda de salvamento y yo la corté con mis propias manos. He pasado 3 años reconstruyendo mi vida desde cero y en ese proceso he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre cada decisión que tomé. He identificado exactamente dónde todo comenzó a pudrirse. Y no fue en diciembre de 2024, fue mucho, mucho antes. Fue en 2015, cuando despedí a Marcos Ruiz, un auditor interno que había cuestionado un contrato que yo consideraba estratégico. Lo despedí por falta de visión de negocio. En realidad, lo despedí porque me hizo sentir incómoda con preguntas que no quería responder. Fue en 2017 cuando reestructuré el departamento de compliance para que reportaran a mí en lugar del consejo. Lo justifiqué como mayor eficiencia en la comunicación. En realidad quería controlar qué información llegaba a Frankfurt y cuál no. Fue en 2019 cuando aumenté el límite de contratos sin licitación de 2 a 15 millones de euros. Lo vendí como agilidad en mercados dinámicos. En realidad, quería libertad absoluta para elegir proveedores sin justificar cada decisión. Fue en 2021, cuando cancelé las auditorías trimestrales obligatorias argumentando que consumían tiempo valioso de los equipos. En realidad, las cancelé porque cada auditoría revelaba pequeñas irregularidades que yo tenía que explicar. Cada una de esas decisiones parecía razonable en su momento. Cada una tenía una justificación de negocio aparentemente sólida. Pero juntas, construyeron un sistema donde yo era juez, jurado y verdugo de mis propias decisiones. Y cuando alguien intentó señalar las consecuencias, ya era demasiado tarde. Lo irónico es que durante años me consideré una líder fuerte. Creía que mi capacidad para tomar decisiones rápidas, sin trabas burocráticas, era mi mayor fortaleza. Veía a personas como Verónica como obstáculos, no como aliados.
Confundí velocidad con efectividad y autoridad con liderazgo. Ahora entiendo algo que debí haber aprendido hace décadas. Los controles internos no existen para hacerte lento, existen para asegurarte de que no te estrelles. Las auditorías no son castigos, son espejos que te muestran tu punto ciego. Y las personas que hacen preguntas incómodas no son enemigos, son probablemente las únicas personas que realmente se preocupan por la salud de la organización. He tenido varias conversaciones con ex colegas en estos 3 años. La mayoría me evitan, pero algunos, los más generosos, han aceptado tomar café conmigo. Uno de ellos, Roberto Chen, que fue mi VP de operaciones durante 8 años, me dijo algo que se quedó grabado. Magdalena, todos sabíamos que había problemas, todos veíamos las irregularidades, pero tú habías creado una cultura donde cuestionarte era equivalente a terminar tu carrera. No despedías a la gente por incompetencia, los despedías por desacuerdo. Entonces todos aprendimos a asentir, a aplaudir, a no hacer olas, no porque fuéramos cobardes, sino porque teníamos familias que alimentar e hipotecas que pagar. Tienes razón, yo no construí un equipo, construí una corte de aduladores. Y cuando finalmente alguien se atrevió a decirme la verdad, esa persona ya no trabajaba para mí. Mi terapeuta me preguntó hace unos meses, ¿qué habrías hecho diferente si pudieras regresar al 22 de diciembre? La respuesta obvia es abrir la carpeta, leer el informe, escuchar a Verónica, pero la respuesta real, la honesta, es que tendría que regresar mucho más atrás. Tendría que regresar a cada momento en que elegí el poder sobre la prudencia, la velocidad sobre la supervisión, mi ego sobre el bien de la organización. Tendría que regresar a la primera vez que un auditor hizo una pregunta legítima y yo respondí con intimidación en lugar de curiosidad. A la primera vez que interpreté un control interno como un obstáculo personal en lugar de una protección institucional. A la primera vez que despedí a alguien no por incompetencia, sino por incomodidad. ¿Saben cuál es la parte más amarga de toda esta historia? Verónica tenía razón sobre todo. Cada irregularidad que documentó era real. Cada patrón que identificó era preciso. Cada consecuencia que proyectó se materializó exactamente como ella predijo. No era una empleada resentida fabricando acusaciones. Era una profesional competente haciendo su trabajo con excelencia absoluta, y yo la castigué por ello. Hace 6 meses pasó algo extraordinario. Recibí un email de Verónica. Era breve, formal, pero el hecho de que me escribiera era en sí mismo sorprendente. Estaba organizando una conferencia sobre controles internos y cultura corporativa para la Asociación Internacional de Auditores Internos. Me preguntaba si estaría dispuesta a participar en un panel sobre lecciones aprendidas de fallas de governance. Mi primer instinto fue rechazar. ¿Humillarme públicamente otra vez? ¿Admitir mis errores frente a cientos de profesionales de compliance? Pero algo en su email me hizo pausar. No había malicia en su invitación. No era un intento de humillarme más. Era una oferta genuina para que mi experiencia, mi caída, pudiera prevenir que otros ejecutivos cometieran los mismos errores. Acepté. La conferencia fue en octubre pasado, en Buenos Aires. Compartí panel con Verónica y otros 3 ejecutivos que habían pasado por experiencias similares. El auditorio estaba lleno, más de 400 personas. Cuando llegó mi turno de hablar, conté esta historia, no con justificaciones ni excusas, sino con honestidad brutal sobre cada error, cada momento de arrogancia, cada decisión que priorizó mi ego sobre la integridad institucional. Hubo silencio absoluto en el auditorio. Algunas personas lloraban. Al terminar, los aplausos fueron diferentes. No eran de celebración,
eran de reconocimiento. En la sesión de preguntas, un joven auditor de unos 28 años levantó la mano. Señora Torres, trabajo en una empresa donde el CFO constantemente descalifica nuestro trabajo de auditoría como burocracia que frena la innovación. ¿Qué le diría a ejecutivos como él? Miré a Verónica antes de responder. Ella asintió, dándome permiso silencioso para hablar. Le diría que ese CFO está cometiendo exactamente el mismo error que yo cometí. Le diría que la innovación sin supervisión no es valentía, es imprudencia. Le diría que los auditores no son enemigos del crecimiento, son los guardianes que aseguran que el crecimiento sea sostenible y ético. Y le diría algo más. Si ese CFO está eliminando controles, despidiendo auditores que hacen preguntas difíciles o concentrando poder sin supervisión, no está construyendo una empresa exitosa. Está construyendo una bomba de tiempo. Y cuando esa bomba explote, no solo destruirá su carrera, destruirá vidas, familias y la confianza de cientos de empleados. Hice una pausa. Su trabajo como auditor no es hacer que los ejecutivos se sientan cómodos. Su trabajo es proteger a la organización, incluso de sus propios líderes cuando es necesario. Y si lo despiden por hacer ese trabajo correctamente, como le pasó a Verónica, entonces está trabajando en el lugar equivocado con las personas equivocadas. Después del panel, docenas de personas se acercaron, algunos para agradecer, otros para compartir sus propias historias de ejecutivos que repetían mis errores, otros para preguntar cómo podían evitar convertirse en la próxima Magdalena Torres. Pero la conversación más importante fue con Verónica, después de que el auditorio se vaciara. ¿Por qué me invitaste?, le pregunté directamente. Tenías todo el derecho de dejarme en el olvido. Verónica me miró con esos ojos tranquilos que había visto 3 años atrás en mi oficina. Porque tu historia puede salvar carreras, Magdalena. Puede salvar empresas. Puede prevenir que otros ejecutivos cometan los mismos errores. Y francamente, puede prevenir que otros auditores sean despedidos por hacer su trabajo. ¿No me odias? Nunca te odié. Estaba decepcionada, frustrada, herida por la injusticia, pero el odio consume demasiada energía que prefiero usar construyendo sistemas mejores. Se puso de pie para irse. Además, creo que has aprendido la lección. Eso es más de lo que puedo decir de muchos ejecutivos que siguen en posiciones de poder. Hoy vivo de forma muy diferente. Sigo siendo consultora, pero mi enfoque cambió radicalmente. No ayudo a empresas a optimizar costos eliminando redundancias. Ayudo a empresas a construir culturas donde los controles internos sean valorados, donde los auditores sean respetados, donde hacer preguntas difíciles sea celebrado en lugar de castigado. Gano una fracción de lo que ganaba antes. Vivo en un departamento modesto. No tengo el estatus, el poder, ni la adulación que alguna vez consideré indispensables. Pero tengo algo que nunca tuve durante mis 15 años como ejecutiva intocable. Tengo paz, tengo integridad y tengo la certeza de que el trabajo que hago hoy realmente protege a las organizaciones en lugar de servirme a mí misma. Si pudiera hablar con la Magdalena de hace 3 años, la que estaba sentada en su oficina esquinera con vista panorámica, despidiendo a empleados 3 días antes de Navidad con absoluta indiferencia, le diría esto: el poder no te hace invencible, la autoridad no te hace infalible, y el éxito, medido solo en números financieros, es una ilusión que se desmorona en el momento en que alguien finalmente mira más allá de los reportes trimestrales y ve la realidad que escondiste durante años. Las personas que hacen preguntas incómodas, que señalan irregularidades, que insisten en seguir procedimientos aunque ralenticen tus planes brillantes, no son obstáculos,
son literalmente las únicas personas que pueden salvarte de ti mismo. Y esa carpeta Manila que dejaste sin abrir en tu bandeja de salida no era una amenaza, era un regalo. Era tu última oportunidad de corregir el rumbo antes de que fuera demasiado tarde. Yo no abrí esa carpeta. Y me costó todo. 3 años después, finalmente entiendo lo que Verónica trató de decirme ese 22 de diciembre. No era tengo evidencia en tu contra. Era todavía hay tiempo para arreglarlo si estás dispuesta a escuchar. No lo estuve. Y ese fue mi error definitivo. Espero que contando esta historia, alguien en algún lugar, cuando reciba su propia carpeta Manila, su propia advertencia de un empleado que se preocupa lo suficiente como para señalar problemas, tenga la humildad que yo no tuve. Espero que alguien la abra, la lea y actúe, porque esa decisión, ese simple acto de escuchar a alguien que pensabas que era inferior, invisible, irrelevante, puede ser la diferencia entre salvar tu carrera y destruirla completamente. Yo tomé mi decisión el 22 de diciembre a las 4:47 de la tarde. No cometan el mismo error. Magdalena Torres hoy trabaja como consultora en ética corporativa y gestión de riesgos. Verónica Rivera continúa como directora global de Compliance e Integridad Corporativa en Kreisberg Industries, donde ha implementado programas de controles internos que ahora son referencia internacional en la industria.